Bienvenidos a todos, familiares, colegas, amigos, a la presentación y defensa de la tesis doctoral de Mario Crespo Moral. El título lo tenéis ahí: Desarrollo de un modelo de experimentación tridimensional de cicatrización corneal, facilitando el estudio de nuevos fármacos. Esta tesis será presentada, como he dicho, por Mario Crespo Corral. Él es optometrista, máster en Ciencias de la Visión por la Universidad de Valladolid. Y como veis, también esta tesis ha sido supervisada por la doctora Yolanda Diebold. El comité que va a evaluar esta tesis, el tribunal, está formado por el secretario a mi derecha, el doctor Juan Gonzalo Carracedo, de la Universidad Complutense de Madrid, y por el doctor Andrea Leonardi, de Padua, Italia, y yo misma como presidente. Más adelante haremos las presentaciones. Esta tesis doctoral aplica a mención internacional y por ello, además de lo que Mario ha cumplido todo lo necesario para ello, es requerido por la legislación vigente de la Universidad de Valladolid, de la Escuela del Doctorado, que sea presentada parcialmente en el lenguaje, en la lengua del sitio donde en este caso Mario estuvo, pero lo vamos a hacer en inglés cuando es una lengua que no es fácil para nosotros. Entonces, parte de esta tesis será presentada en inglés, parte de nuestros comentarios serán también en inglés, y de hecho voy a retroceder un poquito y voy a hacer esta presentación también en inglés para que nuestro miembro del tribunal online, el doctor Leonardi, no se entienda, aunque me consta que sí, que por ser italiano puede entender bastante bien. Entonces, de nuevo, good morning and welcome, colleagues, family members, and friends, to this doctoral thesis entitled Development of a 3D corneal wound healing experimental model helping to study new drugs. This thesis is going to be presented and defended by Mario Crespo, optometrist, master in visual science by our University of Valladolid. The thesis has been supervised by Dr. Yolanda Diebold, and she is, all of you know her, professor of the University of Valladolid and coordinator of our inter-university doctoral program in visual sciences. The committee evaluating this thesis is formed by its secretary, Dr. Juan Gonzalo Carracedo from the Complutense University in Madrid, Dr. Andrea Leonardi from Italy, and myself as president. And again, I will do a little introduction of each one of them later. This thesis has been granted permission to be defended today by the University of Valladolid Doctoral School, SDUVA, as you all know it, because the PhD candidate has accomplished all mandatory obligations and tasks, and thus have all pertinent positive reports from 2 experts in the field. First, it was Dr. Sara Nicoli from the Department of Food and Drug in the University of Parma, Italy, and Dr. Friedrich Paulsen from the Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg in Germany, and both gave excellence evaluation to your thesis. The thesis is applying, as I mentioned before, for an international mention. And as it is mandatory, the PhD candidate, Mario, has achieved a 3-month stay in the Department of Pharmaceutical Technology at the University of Zagreb in Croatia, under the supervision of Jelena Filipovic, if I'm not mistaken. To comply with the legal requirements, part of this thesis, part of the written thesis report and part of the oral presentation and defense will be in English. Later, each member of this committee will ask their question in Spanish or English as we wish. Mario, you have a maximum of an hour, although we are sure you are not going to use that entire hour. And after that, the 3 members of this committee will discuss all the necessary aspects with you. So you may begin when you are ready. Ana. Ana.
Muchas gracias, profesora Calonge. Buenos días a todos. Con el permiso del tribunal, paso a presentar el trabajo. Disculpe. Con el permiso del tribunal, paso a presentar el trabajo de tesis titulado Desarrollo de un modelo de experimentación tridimensional de cicatrización corneal, facilitando el estudio de nuevos fármacos, dirigido por la doctora Yolanda Dibol, y por el que opto al grado de doctor por la Universidad de Valladolid. El trabajo de tesis se estructura en 3 capítulos. El primero se centra en la descripción histológica de la superficie ocular porcina y está compuesto por 2 estudios, el segundo de los cuales ha sido realizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, en concreto con el departamento dirigido por el tristemente fallecido profesor Jesús Pintor. En el segundo capítulo se establecieron las bases para el desarrollo, caracterización y evaluación del modelo ex vivo de cicatrización corneal porcino, mientras, en el tercer capítulo, se evaluó el efecto de la melatonina sobre el modelo de cicatrización corneal establecido. Este capítulo ha sido realizado durante una estancia de 3 meses en la Universidad de Zagreb, en Croacia, en el Departamento de Tecnología Farmacéutica dirigido por la profesora Jelena Filipovic. Esta estancia permite que este trabajo de tesis opte a mención internacional. Esta presentación se estructurará de la siguiente forma: una breve introducción, hipótesis de trabajo, objetivos planteados para dar respuesta a la hipótesis, metodología empleada en cada uno de los estudios, resultados y discusión de cada uno de los estudios de forma individualizada. Esta parte será realizada en inglés. Results and discussion will be presented in English. Para finalizar con la lectura de las conclusiones que se han podido extraer de este trabajo de tesis. Comenzaré con una breve introducción sobre el estado actual del tema. La unidad funcional lagrimal, descrita en 1998 por Stern y colaboradores, está compuesta por la superficie ocular, las glándulas que secretan los diferentes componentes de la lágrima, así como los mecanismos de comunicación y regulación encargados de mantener su homeostasis. Dentro de ella, para el objetivo de este trabajo, destacamos la superficie ocular, la cual está compuesta por la córnea, el limbo, la conjuntiva y la lágrima que los recubre. Esta lágrima es un gel mucoacuoso en el que encontramos disueltas diversas mucinas, enzimas y péptidos, con actividad antimicrobiana. Centrándonos ya en la córnea, que es la estructura en la que se ha desarrollado el trabajo de tesis, diré que es un tejido transparente, que en su zona central tiene un espesor de unas 500 micras y que desde el... Disculpad. Y que desde el punto de vista de su estructura, la córnea se puede dividir en 5 capas. El epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. El epitelio de la córnea está compuesto por entre 5 y 7 capas de células epiteliales, que se subdividen en 3 tipos: las células basales, las células aladas y las células escamosas. En el limbo residen las células madre del epitelio corneal, imprescindibles para la continua renovación de este y que se alojan en un nicho especializado situado en las empalizadas de Bowman. El epitelio corneal está en continua renovación. Esta renovación tiene su origen en las células madre del epitelio epiteliales del limbo esclerocorneal, las cuales pueden dividirse de forma simétrica, dando lugar a 2 células, una que mantendrá las características de la célula madre y otra célula amplificadora transitoria que migrará a la zona del epitelio para diferenciarse en este epitelio corneal. La regeneración del epitelio corneal tras una lesión la comprendería en los procesos encargados de devolver al epitelio a su estado funcional normal. Para que la cicatrización epitelial se produzca de forma satisfactoria, se debe producir la interacción entre diversas citoquinas, factores de crecimiento, integrinas y proteasas. El proceso de cicatrización del epitelio corneal puede dividirse en 4 fases. La primera de ellas, la fase latente, es en la que las células dañadas entran en apoptosis. Las uniones intercelulares se rompen y las uniones con la membrana basal se vuelven más débiles para permitir comenzar la fase siguiente, la fase de migración. En la fase de migración, las células cercanas a la herida se aplanan y recubren la zona lesionada para restaurar la integridad de la capa celular y cubrir la zona de la lesión. La tercera fase, la fase de proliferación y diferenciación, es en la que las células madre del limbo
las que hemos hablado anteriormente, se diferencian y migran hacia la zona de la herida para seguir dividiéndose y conseguir sustituir a las células dañadas. La cuarta fase sería la fase de anclaje, en la que la nueva capa epitelial se une fuertemente a la membrana basal mediante midesmosomas, quedando la integridad corneal restaurada. Si este proceso falla, especialmente cuando las lesiones alcanzan el estroma corneal, se pueden producir opacidades corneales, provocando mala visión o incluso ceguera. Para evaluar el proceso de cicatrización corneal existen varios modelos. Estos modelos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los modelos in vitro, los modelos in vitro, en el que el más utilizado consiste en hacer crecer una monocapa de células de epitelio corneal humano hasta su confluencia, producir una herida mediante el uso de una pipeta y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo para evaluar el tiempo que tardan en rellenar esa zona de herida. Para la realización de los estudios in vivo, los animales de laboratorio más utilizados son los roedores. El procedimiento consiste en realizar una herida mecánica o química para hacer un seguimiento de su proceso de cicatrización mediante tinción con fluoresceína sódica. Por último, tenemos los modelos ex vivo. En este caso, se utilizan globos oculares de animales sacrificados para consumo de carne en su gran mayoría, que son aprovechados para realizar heridas también, o bien mecánicas o químicas, y seguir el proceso de su cicatrización. Una de las moléculas más prometedoras para acelerar la cicatrización corneal es la melatonina, una indolamina producida principalmente por la glándula pineal, la cual participa en una gran variedad de procesos celulares. Su producción varía con los cambios de iluminación ambiental y los hábitos del sueño de cada persona. La melatonina tiene tres receptores, MT1, MT2 y MT3, si bien los más estudiados y abundantes son MT1 y MT2, ambos receptores acoplados a proteína G. La molécula precursora de la melatonina es la molécula ANAT. A lo largo de los años se han sugerido diferentes funciones a nivel ocular de la melatonina. Entre ellas, las más importantes serían la modulación del nivel de hidratación corneal, el control de la producción de lágrima, la protección frente a especies reactivas del oxígeno, así como su acción sobre la prevención del desarrollo de catarata en un modelo in vivo de rata. También se ha demostrado que tiene un potencial terapéutico en el tratamiento de glaucoma en un modelo in vivo de conejo. Sin embargo, lo más relevante para este trabajo son las evidencias de que la melatonina acelera la cicatrización corneal en un modelo in vivo de conejo. Para la aplicación de fármacos a nivel ocular, la vía más utilizada es la aplicación tópica, si bien tiene determinadas limitaciones, debido tanto a la anatomía como a la fisiología de la superficie ocular, ya que tanto la película lagrimal como la barrera corneal reducen el tiempo de residencia y provocan una baja permeabilidad de los fármacos, por lo que menos del 5% de los fármacos instilados llega al interior del globo ocular. Debido a estas dificultades, surgen los sistemas de liberación controlada, para ayudar a vehiculizar los fármacos. A nivel ocular, los más utilizados son las nanoemulsiones, los liposomas y los dendrímeros, así como las nanopartículas. Estas nanopartículas son capaces de encapsular sustancias activas a la vez que permiten una liberación sostenida en el tiempo. Frente a los liposomas, las nanopartículas presentan una mayor capacidad de carga, una mayor estabilidad a largo plazo, así como la posibilidad de ser liofilizadas, esterilizadas y producidas en masa. Teniendo en cuenta los datos expuestos y que según la OMS las opacidades corneales son responsables de la ceguera o la baja visión de 1,6 y 2,5 millones de personas respectivamente, que actualmente existe la necesidad del desarrollo de nuevos modelos para estudiar el proceso de regeneración corneal, teniendo en cuenta el principio de las 3 Rs, para reducir el uso de animales de laboratorio. Que sin embargo, el uso de tejido humano para ello tiene una serie de limitaciones, tanto éticas como prácticas, ya que casi la totalidad de las córneas humanas disponibles se destinan a la realización de trasplantes corneales. El modelo de estudio de la cicatrización corneal más usado es un modelo in vitro, que utiliza una monocapa de células que no es representativo de la complejidad del proceso in vivo. Que la melatonina ha mostrado evidencias prometedoras como modulador de la cicatrización corneal en conejo, y que los sistemas de liberación controlada pueden ayudar a hacer llegar la melatonina a la superficie ocular, nos planteamos la siguiente hipótesis de trabajo. Es posible establecer un modelo de cicatrización corneal ex vivo mediante la utilización de ojos de origen porcino, que sea útil para evaluar
la acción de moléculas de potencial terapéutico, entre ellas la melatonina. Para dar respuesta a dicha hipótesis, nos planteamos como objetivo general establecer un modelo de cicatrización corneal ex vivo mediante el uso de globos oculares porcinos. Este objetivo general se pretendió alcanzar a través de la consecución de 5 objetivos específicos. Primero, caracterizar morfológicamente la superficie ocular porcina para establecer las similitudes y las diferencias que tiene con la superficie ocular humana. Segundo, determinar la presencia de los principales receptores de la melatonina, MT1 y MT2, y de su precursor, ANAT, en la superficie ocular porcina. Establecer un modelo ex vivo de herida corneal usando globos oculares de cerdo. Cuarto, comprobar la funcionalidad del modelo ex vivo desarrollado mediante el estudio del efecto tanto de moléculas conocidas como de nuevas formulaciones con potencial terapéutico. Quinto, determinar el efecto de la melatonina en el modelo de cicatrización corneal ex vivo desarrollado. De forma resumida, la metodología empleada para conseguir alcanzar los objetivos planteados fue la siguiente. Para la realización de los experimentos a lo largo de esta tesis se han empleado un total de 130 ojos de cerdo. Estos ojos provenían tanto de machos como de hembras de entre 6 y 8 meses de edad. Los ojos se recogían en paraformaldehído al 4% para el estudio histopatológico o en DMF12 estéril suplementado con un 10% de una mezcla comercial de antibiótico y antimicótico. Se realizó una evaluación macroscópica del tejido empleado y una vez procesados los tejidos se realizaron los cortes que fueron teñidos mediante la tinción de hematoxilina eosina para identificar y describir los diferentes tejidos y estructuras de la superficie ocular porcina, pasa azul al cian para identificar, clasificar y medir la densidad de las células caliciformes en la conjuntiva, y Giemsa para analizar la presencia de células inflamatorias y caracterizar el tejido linfoide asociado a la conjuntiva porcina. También se utilizó la técnica de túnel para evaluar el número de células apoptóticas visualizadas mediante microscopía de epifluorescencia. La expresión de los receptores de la melatonina MT1 y MT2, así como su precursor ANAT, se analizó mediante electroforesis y Western blotting y su localización mediante inmunofluorescencia, mientras que los linfocitos CD3 positivos se detectaron mediante inmunofluorescencia. La forma de preparar los ojos para el establecimiento del modelo ex vivo fue la siguiente. Primero, se retiraba todo el tejido adyacente al ojo. Seguidamente, se realizaba un paso por povidona yodada al 2% y 2 lavados en PBS suplementado con un 1% de una mezcla de antibiótico y antimicótico. Seguidamente, se realizaron 2 tipos de lesiones, unas mecánicas o químicas. Para la realización de la lesión mecánica, primero, se marcó la zona de bridar mediante un trépano y se realizó el debridamiento del epitelio mediante un cuchillete tipo Crescent. Para la herida química se utilizó el agente eneptanol. Se utilizó un papel de filtro que se impregnaba en eneptanol, se retiraba su exceso y se colocaba durante 30 segundos en el centro corneal. Posteriormente, este filtro se desechaba y se realizaban 2 lavados con 1 mililitro de PBS sobre la zona dañada. Para aislar los botones corneoesclerales y establecer el modelo de cicatrización corneal, se introdujo una aguja de a unos 6 milímetros del limbo esclerocorneal, para posteriormente realizar un corte alrededor del anillo limbal y separar el polo posterior del polo anterior. Una vez aislado el polo anterior, los botones corneoesclerales se colocaban boca abajo en el tapón de un tubo de centrífuga. Se rellenaban con 1 mililitro de agar-agar, se dejaba gelificar el agar-agar para posteriormente colocar los botones corneoesclerales en placas de cultivo de 6 pocillos. Se rellenaba mediante medio DEMEM F12 hasta el limbo esclerocorneal. La evaluación y seguimiento de las heridas producidas en el modelo de cicatrización corneal se realizaba de la siguiente forma. Se colocaba un anillo cónico de silicona sobre la córnea, en la que se vertían 200 microlitros de fluoresceína sódica al 2% en PBS. Se mantenía su exposición durante 30 segundos y se visualizaba mediante una lámpara de luz azul cobalto, con un filtro amarillo incorporado, a través del cual se tomaban 3 fotografías cada 24 horas durante 5 días. El tamaño de las heridas se midió mediante el programa informático ImageJ.
se medía el tamaño total de la córnea y el tamaño de la herida realizado, para después calcular el porcentaje de cicatrización corneal. Se evaluó el efecto de moléculas de conocida acción moduladora sobre el epitelio corneal, sobre la cicatrización del modelo ex vivo, para lo cual se produjeron las lesiones de forma mecánica, se aislaron los botones y se expusieron las disoluciones durante 24 horas, transcurridas las cuales se retiraron y se realizó la evaluación de las lesiones cada 24 horas durante 3 días más, según lo explicado anteriormente. Para la formulación de las nanopartículas utilizadas en este trabajo se ha utilizado lecitina de soja, quitosano y melatonina. Se prepararon 4 tipos de nanopartículas diferentes: nanopartículas de lecitina cargadas de melatonina, nanopartículas de lecitina quitosano y nanopartículas de lecitina quitosano cargadas de melatonina. Para caracterizar las nanopartículas se midió su tamaño, su polidispersidad y su potencial Z, mediante la técnica DLS y el dispositivo Z-Sizer. También se midió la eficacia de encapsulación de la melatonina por las nanopartículas. Se calculó mediante la determinación de la melatonina libre usando la técnica de diálisis. La melatonina libre de las muestras se medía mediante absorbancia con un espectrofotómetro. Para calcular la eficacia de encapsulación se utilizó la siguiente ecuación: melatonina total menos la melatonina difundida dividido entre la melatonina total por 100. Las nanopartículas sin melatonina libre fueron las utilizadas en el modelo de cicatrización ex vivo. En cuanto a la estadística, los datos presentados en el trabajo son los valores medios más menos el error estándar de la media. Para realizar los análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS. Valores de p-valor inferior a 0,05 han sido considerados como estadísticamente significativos. Las diferencias entre dos condiciones fueron calculadas mediante el test TD-Student para muestras independientes. Para analizar los niveles de expresión de los receptores de la melatonina, así como de ANAD, se realizó un análisis de la varianza ANOVA y una comparación múltiple de DUNET, considerando los valores de expresión del epitelio corneal como control. A continuación, se presentarán los resultados y discusión de cada uno de los estudios realizados. Como se dijo previamente, este apartado será expuesto en inglés. So now, results and discussion of each study will be presented and discussed in English. As a reminder, the thesis work is structured in 3 chapters, including 5 studies. The first chapter focuses on the histological description of the porcine ocular surface. In the second chapter, the establishment, characterization, and functional evaluation of the ex vivo model of porcine corneal wound healing are described. While in the third chapter, we studied the effect of melatonin formulated as nanoparticles on corneal wound healing using our developed model. Study 1. Histological and immunohistochemical characterization of the porcine ocular surface. This study was published in the journal PLOS ONE in January 2020. The macroscopic anatomy of the pig eyeball is similar to that of humans. Regarding the eyelids, the main and most obvious difference between pigs and humans was the presence of the nictitating membrane. The nictitating membrane contains cartilage that provides a structural support as the lid moves horizontally across the eyeball. The porcine cornea had between 6 and 8 layers of epithelial cells. The stroma, the descemet membrane, and a layer of endothelium. Unlike in humans, Bowman's layer is absent. The total corneal thickness in the pig eyes is about 1 millimeter. The limbal epithelium has a special anatomical conformation similar to the palisades of Bog in the human. In the pig eye, the limbal epithelium was composed of 12 layers of epithelial cells. Throughout the tarsal plate of the eyelids, there were many sebaceous meibomian glands composed of large ducts connected by ductules to numerous acini. The secretion of this acini forms the TR film of the lipid layer. Porcine conjunctiva had 3 main anatomical zones: the palpebral conjunctiva, composed by the marginal and the tarsal, the bulbar conjunctiva, and the fornix. The appearance of the porcine conjunctiva varied
in the different regions, presenting diverse characteristics and a variable number of epithelial cell layers. Conjunctival goblet cells occur throughout all the conjunctival epithelium and were distributed individually, as in humans. Thus, in this respect, the porcine conjunctiva is closer to that of human than rodent conjunctiva, because the rodent goblet cells are mainly grouped in clusters. The acidic glycoconjugates were stained blue by Alcian blue, so we can see here, and the neutral glycoconjugates were stained pink by PAS. This is another one. Most of the goblet cells stain with both glycoconjugates, appearing as purple. The mean density of goblet cells for the whole conjunctiva was 71 cells per millimeter, varying from a maximum density of 113 cells per millimeter in the lower palpebral conjunctiva to a minimum density of 12 cells per millimeter in the vulvar conjunctiva. That does not differ greatly from the one obtained by Caguano et al. In the same area for humans, 8 cells per millimeter. We identified the presence of CALD in porcine conjunctiva. The CALD consisted of intraepithelial lymphocytes, here, lymphocytes follicles, and subepithelial diffuse tissue. This CALD follow a regional distribution in the conjunctival tissues similar to that described by Knopp and Knopp in 2000. There were 8 follicles in the analyzed sections of a whole porcine eye. This relative abundance and distribution of the follicle in pig conjunctivas was similar to that reported for humans. In the areas of greatest lymphoid tissue, infiltration and follicle presence goblet cells were scarce or even absent, as we can see here. In these areas, the basement membrane was usually discontinuous and the epithelium was thinner, showing the typical characteristics of the follicular associated epithelium. We detected T lymphocytes in the conjunctiva by CD3 immunofluorescence. CD3 positive cells were present around and within the follicles and in the diffuse tissue and diffuse lymphoid tissue, and also in the conjunctival epithelium, as we can see here. Cell distribution was similar to that found in human conjunctiva, including the presence of the intraepithelial lymphocytes. So, in summary, porcine eyeball has a similar morphology to that of the human eye, with the exception of the presence of the nictitating membrane. Porcine corneas lacks Bowman's membrane and has an increased thickness compared to humans. Porcine conjunctival goblet cells are not clustered, and its distribution, mucin content, and numbers are similar to those of humans. The conjunctival associated lymphoid tissue is present in porcine conjunctiva as follicles, diffuse layer, and intraepithelial T cells, as it is found in humans. In study 2, we detected MT1 and MT2 melatonin receptors and its precursor molecule, ANAT, on the porcine ocular surface. This study was carried out in collaboration with researchers from the Complutense University of Madrid. In this study, we evaluated the expression of MT1, MT2, and ANAT in 5 ocular surface tissues: the corneal epithelium, stroma, and endothelium, and the conjunctival epithelium and stroma. In general, all three molecules evaluated were more found in the conjunctival epithelium. We detected MT1 receptor in the conjunctival epithelium and in the conjunctival stroma, and MT2 receptor in all the 5 structures studied, observing a more intense expression in the conjunctival epithelium. For the best of our knowledge, this is the first time that these molecules are described in the conjunctival tissue. Expression levels of MT1, MT2, and ANAT in the different ocular tissues are compared to that of the corneal epithelium, because this structure is in which their presence has been more widely demonstrated.
MT1 receptor was almost undetectable in the corneal epithelium and in corneal endothelium, while it had significantly higher expression on the conjunctival epithelium, the conjunctival stroma, and the corneal stroma. Regarding MT2, it was expressed in the 5 tissues, although its expression level was significantly lower in the conjunctival stroma and in the corneal stroma and endothelium compared to that of the corneal epithelium, whereas MT2 expression in conjunctival epithelium was similar to that of the corneal epithelium. Finally, ANAT expression was also detected in each 5 tissues. However, its expression was practically null in corneal stroma and significantly lower in the endothelium and conjunctival epithelium when compared to that of the corneal epithelium. Interestingly, statistical significant higher expression levels was observed in conjunctival stroma compared to the levels of corneal epithelium. This table summarizes our findings about the abundance of MT receptors and ANAT in corneal and conjunctival porcine tissues. The fact that the distribution of each MT receptors and of ANAT is different in each studied tissue could suggest that the effect of melatonin has on each of them is different. The MT1 receptor was present mainly in the conjunctival tissue, so this receptor could be related to the modulation of tear production. Regarding MT2 receptor, it was present in all 5 tissues analyzed, but its presence in the corneal endothelium and stroma could indicate a certain involvement in the regulation of corneal hydration level. Its presence in the corneal epithelium could be related to a modulator role in the cell migration process of the corneal epithelium. And its presence in the conjunctival epithelium and stroma could be related to the modulation of tear production caused by melatonin. Regarding ANAT, it was mainly present in the conjunctival stroma and corneal epithelia, which could suggest a certain autoregulation capacity of the conjunctiva to produce tear components and of the cell migration process of the corneal epithelium. In this way, the ocular surface would have a certain capacity to produce melatonin and respond in a localized way to external aggressions. Study 3 focuses on the establishment and characterization of porcine ex vivo corneal wound healing model. In this study, we established a repeatable protocol to develop the ex vivo porcine corneal wound healing model to further verify its functionality. We first wanted to determine for how long it was safe to maintain intact corneoscleral buttons in culture. We found that the corneal epithelium was not damaged when maintained in culture for up to 5 days. From this moment on, some of the corneoscleral buttons began to show damaged epithelial areas. For that reason, we decided to maintain porcine ex vivo tissues in culture up to 5 days. 2 wounding methods were compared. One, mechanical, using the crescent knife, and the second one, using the filter paper impregnated in N-eptanol. The method with the highest repeatability was the mechanical one, since the wounds made with the N-eptanol had a more variable morphology and more irregular limits of the injured area. Also, we observed that healing of wounds performed with N-eptanol was slower than that of surgical wounds. Mean epithelial closure percentages were 59% and 77% at day 3 and 4 of evaluation, whereas it was nearly 95% and 100% with the surgical wound. It is well known that keratocytes enter apoptosis when corneal epithelium is damaged. We observe a higher level of expression of the apoptosis marker tunnel in the corneal stroma after chemical wounding compared to that of the corneal stroma after mechanical wounding. This fact could be one of the reasons why chemically induced wounds do not heal in the times evaluated. So in summary of the results found in this study, we can say that corneoscleral buttons can be maintained in culture for up to 5 days.
Mechanical wounds are more repeatable and heals faster than chemical ones. There are more apoptotic keratocytes in the corneal stroma when the corneal epithelium is damaged with ethanol than with the crescent knife. Now, I would like to present the results of study 4, in which we evaluated the corneal healing on the ex vivo porcine corneal wound healing model after exposure to different modulating molecules. In this study, the functionality of the ex vivo model developed was evaluated. The conditions chosen to wound the corneal epithelium were to produce a mechanical wound, a 24 hours exposure to the molecules, and 5 days of follow-up. I would like to remind you that the molecules we choose for this study were EGF, TSP1, anti-TSP1, and TGF-beta2. First, we checked that those molecules did not produce any alteration in the intact corneal epithelium after a 24-hour exposure time, using benzalkonium chloride as positive control. None of them produced any observable damage by fluorescent staining, except for the positive control. Next, we exposed the wounded corneas to the molecules for 24 hours. After exposure times, PBS, EGF, and TSP1 wounds closed completely on the 3rd day. However, neither EGF or TSP1 increased the rate of wound closure compared to control. This was an unexpected result, as both EGF and TSP1 are well-known positive modulators of corneal epithelial proliferation. Wound exposure to TGF-beta2 and anti-TSP1 antibody induced alterations in the epithelium healing rate. We first observed an increase in the wound healing rate of wounds exposed to TGF-beta2 at day 1 and day 2, although wound size was still larger than that of wounds exposed to either PBS, EGF, or TSP1. Then we observed a decrease in the healing rate of day 3 of evaluation that enlarged wound size, reaching values close to the initial ones. This effect could be due to the fact that TGF-beta2 promotes epithelial migration but blocks the corneal epithelial proliferation. However, in the case of wounds exposed to anti-TSP1, an increase in wound size was observed from the 1st day of evaluation, doubling the initial wound size on the 3rd day of evaluation. Therefore, the porcine ex vivo wound healing model responded to the effect of different molecules studied, and we can consider this model as functional. Finally, in study 5, melatonin effect on corneal wound healing was evaluated in collaboration with the University of Zagreb in Croatia. We first exposed corneal wounds to different melatonin dilutions. Previous studies demonstrated that melatonin dilutions increase corneal wound healing in vivo, but in our study, it was observed that after exposing the model to different concentrations of melatonin for 1 hour, there were no statistical significant differences in the percentages of wound closure among them, although a certain trend towards a higher wound closure was observed at concentrations 30, 60, and 90 micrograms per milliliter. The physicochemical characterization of blank and melatonin-loaded nanoparticles shown in this table show that they were similar to those found by Hafner et al. And Amidi et al. For the same type of nanoparticles. Mechanically wounded porcine corneas preparations were exposed to melatonin nanoparticles and controls for 5, 30, or 30 minutes or 4 hours. We observed that melatonin-loaded lecithin nanoparticles were the only ones that accelerate wound closure, while the chitosan solutions used as control was the one that produced the lowest rate of wound closure. It seemed that free chitosan significantly delayed corneal healing, while wounded to nanoparticles, this effect was diminished. On the other hand, lecithin nanoparticles show similar healing rates to that of the control. In conclusion, none of the melatonin-loaded formulations developed was able to significantly improve the percentages of wound closure. Although the melatonin-loaded lecithin nanoparticles seem to be the ones with the greatest potential, it is also possible that the model used in
is not suitable for studying the efficacy of these nanoparticles. In summary, melatonin dilutions did not significantly increase corneal wound healing rate in porcine ex vivo model. Melatonin-loaded nanoparticles prepared for this study had similar characteristics to those previously reported. Melatonin-loaded lecithin nanoparticles were the only ones that increased the corneal wound healing rate in the porcine ex vivo model. To summarize all the results presented in this work, we can say that porcine ocular surface structures are similar to those of humans, that there is a regional expression of ANAD, MT1, and MT2 in the porcine ocular surface. The porcine corneal wound healing ex vivo model is stable during 5 days. The mechanical wound is more repeatable and heals faster than the chemical one. The developed corneal wound healing ex vivo model can be considered as functional, and also that the melatonin-loaded lecithin nanoparticle formulations is promising to study the role of melatonin in corneal wound healing. As most experimental investigation work, this one has limitations. Even though there are many similarities between porcine and non-human ocular surface, we have to be careful doing extrapolations, due to the fact that there are still differences. There are always some limitations when ex vivo models are compared to those in vivo, due to all the interactions that are lost. The scarcity of commercially available specific antibodies for the pig is also one of the limitations. Also, there is a limitation of the number of eyes that we can obtain from the slaughterhouses every month. We also have some suggestions to continue with this work. It would be interesting to do different side wounds and different evaluation times that could provide some supplementary information useful to improve the model. Also, it would be interesting to wound the limbal area to develop a model of limbal deficiency. Finally, I'm going to read conclusions in Spanish. A continuación, con el permiso del tribunal, paso a leer las conclusiones extraídas del presente trabajo de tesis. Primera, la similitud de la superficie ocular porcina y la humana confirman que la primera es un material adecuado para realizar estudios fisiopatológicos relacionados con las estructuras de la superficie ocular humana. Segunda, los subtipos principales de receptores de melatonina, MT1 y MT2, y la molécula precursora ANAD están presentes en los tejidos de la córnea y de la conjuntiva del cerdo, lo que lleva a pensar que la melatonina podría estar involucrada en diferentes procesos en la superficie ocular porcina. La conjuntiva podría tener cierta capacidad de regulación a nivel local, dada la mayor presencia de estas moléculas, especialmente MT1 y ANAD en sus tejidos que en los de la córnea. Se ha podido establecer un modelo porcino ex vivo de herida corneal realizada de forma mecánica repetible y útil para evaluar la cicatrización ex vivo del epitelio corneal porcino en un periodo corto de 5 días. El modelo porcino ex vivo utilizado en este trabajo de tesis permite comprobar la funcionalidad de moléculas activas con potencial terapéutico, si bien requiere de optimización para extender su uso. Se ha encapsulado con éxito la melatonina en varias formulaciones de nanopartículas, cuyo efecto sobre el ritmo de cicatrización del epitelio en el modelo porcino ex vivo de herida corneal no ha sido lo esperado, si bien las nanopartículas de lecitina cargadas con melatonina parecen ser las de mayor potencial. El presente trabajo no habría sido posible sin la financiación obtenida por los proyectos nacionales dirigidos por la doctora Dibol, la financiación obtenida para la contratación predoctoral de la Junta de Castilla y León, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, así como por la ayuda concedida por la Universidad de Valladolid para el desarrollo de estancias cortas de investigación. También me gustaría destacar que el presente trabajo ha dado lugar a una publicación científica indexada y que los protocolos de trabajo desarrollados en esta tesis han formado parte de otras 2 publicaciones científicas más. Además, los resultados de esta tesis han sido expuestos en el Congreso Internacional ARVO en sus ediciones de 2017, 18 y 19, así como en 3 actividades de divulgación científica. Por último, me gustaría dar las gracias a mi directora, la doctora Yolanda Dibol,
a mis compañeros del Nanoteam y del GSO, a la doctora Yelena Filipovic y su grupo de investigación, así como a todos aquellos que forman parte de la familia IOVA. Como no, también me gustaría agradecer su apoyo incondicional a mi familia y amigos. Sin más, quedo a disposición de los miembros del tribunal para que realicen las preguntas que consideren oportunas. Muchísimas gracias, Mario. Déjame que compruebe un momento que se me oiga. Sí, vale. Un momentito. So Mario, after this presentation, the defense will start with the three members of this committee, asking you all the pertinent questions that they consider. But before that, if anybody in this room holding a PhD degree wants to make a suggestion, ask questions, please, now is the time to proceed. Not everybody at the same time. One day it's going to happen. Then I will introduce very briefly the first member of this committee. To my right, Dr. Juan Gonzalo Carracedo. He is optometrist, doctor by the Complutense University in Madrid since 2010, I think. And at present, he is professor, what we call professor titular in the Department of Optometry and Vision in this university. Among his lines of research, Dr. Carracedo is studying melatonin and its receptors in pathologies of the ocular surface, such as dry eye and glaucoma. He is co-author of the first study published, in which they describe the presence of the endogenous presence of melatonin in the human lacrimal film. And because of that, it is absolutely mandatory that he will be part of this committee. So we are very thankful for your coming here, and please go ahead with your question in the language you prefer. Okay, thank you, President. It's a pleasure for me to be here. Andrea, could you confirm me that you can hear me? Okay. Okay, bueno. Te voy a hablar en español, que creo que va a ser más fácil para ti y para que estés más tranquilo. Lo primero de todo es felicitarte por el trabajo que has realizado, por la presentación que has hecho, que me ha parecido bastante clara, bastante concisa y que me ha aclarado algunas cosas que tenía en duda, aunque como verás he apuntado mucho y la señora presidenta me ha dado permiso para poder preguntar todo lo que quiera. No te preocupes, no vamos a estar aquí hasta mañana, pero sí que me parece muy importante que en una tesis doctoral el doctorando tenga la posibilidad de defender. Antes lo he comentado con ella. Me parecería triste que pasara la parte de la defensa sin pasarlo un poco mal, pero sin que puedas tener capacidad de discutir las limitaciones, el futuro del trabajo. Y lo que quiero es que todo lo que te vaya a preguntar, todo lo que te vaya a comentar, lo tomes de una manera completamente constructiva, ¿de acuerdo? Porque de esa manera te lo voy a preguntar, aunque pueda entender que en algún aspecto pueda sonar diferente, pero no va con esa intención ni mucho menos. Lo que quiero es que disfrutes de este momento, que creo que es el más importante de toda la tesis, que es el defender tus resultados y que demuestres que has hecho un trabajo muy importante para ti y para tu directora de tesis, a la que también felicito de una manera muy cariñosa, y que tengas esa posibilidad y que este momento, que como te he dicho al principio tienes que estar tranquilo antes de que empezaras, lo recuerdes bien y como algo en lo que sea el culmen de ese trabajo que has realizado durante todos estos años, que creo que han sido unos cuantos. Vale, ok. Vale, por los de fondo. Vale. Entonces, lo primero que quiero comentar es, la memoria está muy bien, es bastante clara, el formato que has utilizado de la memoria me parece novedoso, yo nunca lo había visto de esa manera, con un resumen tan amplio al inicio, tanto en español como en inglés, y luego los papers
o los estudios a continuación un poco más resumido, y cuando lo empecé a leer me llamó mucho la atención. Dije, joder, qué resumen tan largo, pero luego me gustó, porque aclara muchas cosas ya desde el inicio y entonces te permite leer el resto de la tesis de una manera con mucho más conocimiento y con mucha menos dificultad para perderte, que es muy habitual que ocurra en las tesis, porque son muchos resultados que no conoces, que no sabes cómo se han hecho y tienes que ir de los resultados de la metodología a buscar por qué ha pasado eso. Y con este resumen que has hecho al inicio, me parece que ese problema que solemos tener lo has solventado muy bien. Entonces te felicito por eso. Sí que es cierto que tienes que tener cuidado con algunas cosas. Yo te aconsejaría que revisaras algunos errores ortográficos y algunos errores tipográficos. Y yo tenía marcado uno aquí, que es el que más me llamó la atención, y es porque es en uno de los títulos de capítulo, que es en el del marcador, que es en la página 55, en el título, que es Análisis morfológico de los tejidos de la SO porcina, se te olvida una R en morfológico, ¿vale? Y claro, ahí llama mucho la atención porque está en el título, pero hay algunos más por ahí en el texto que yo entiendo perfectamente que esto ocurre a todos y que te lo habrás revisado 45.000 veces y ahí habrás leído morfológico las 45.000 veces, pero no estaría más que lo revisaras y hicieras esos cambios para que te quedes con una memoria más limpia todavía, ¿vale? Luego, en la introducción, hablas de algunos aspectos de una manera más genérica. Por ejemplo, hablas de las capas de la córnea y hablas de 5 capas, cuando ahora se está escribiendo que son 6 y se ha olvidado una capa dúa, ¿de acuerdo? Hablas de las células Goblet, de las caliciformes, y hablas de la mucina MUC5AC como la principal, pero es la más conocida probablemente de las mucinas solubles, porque es la que secreta las células Goblet, pero las células epiteliales conjuntivales también secretan muchas mucinas, y tú lo comentas como secretan algo, pero no. Todas las mucinas de membrana son secretadas por las células epiteliales, y luego hay otras mucinas solubles que también son secretadas por las células epiteliales, ¿de acuerdo? Entonces, esos pequeños detalles pues son los que hay que cuidar un poquito más, ¿vale? Hablas de 3 receptores de la melatonina, MT1, MT2 y MT3, ¿de acuerdo? El MT3, que se ha descrito muy recientemente, está descrito de aquella manera, es decir, es o no es decir, es un poco fantasma, ¿no? Y los que están aquí que saben de este tema, pues el MT3 no es fácil no se ha descrito de una manera correcta porque no es fácil de detectar y no se tiene claro ni siquiera si estamos hablando de un nuevo receptor de la melatonina, ¿de acuerdo? A lo mejor cuando lo he visto en la presentación y lo he visto en otro color diferente a los otros dos, pensé que ibas a comentar algo así, pero me imagino que era porque no es uno de los que has estudiado los otros dos. ¿Vale? Pues iniciamos el vídeo. Vale. Y luego me ha encantado de la tesis que trabajaras voy a empezar casi por el final, ¿vale? Con sistemas de drug delivery. Me parece que es un ámbito, y sobre todo a nivel ocular, que tiene un potencial brutal, que es el intentar mejorar la biodisponibilidad de los fármacos no tanto en la superficie ocular, sino más en el interior, ¿de acuerdo? Sí. Y que hayas utilizado nanopartículas para hacerlo. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Por qué no has utilizado lentes de contacto también? Porque la lente de contacto, y siendo tu optometrista, además, podrías haber planteado el uso de la lente de contacto como un sistema de drug delivery, que a lo mejor, en un caso de cicatrización corneal, podría tener sentido. El problema principal con las lentes de contacto en este modelo sería que estaríamos colocando la lente de contacto sobre un ojo ex vivo en el que no estamos produciendo ningún tipo de intercambio lagrimal, como podría haber en un ojo humano. Entonces, no va a representar realmente lo que ocurriría en un modelo in vivo. Veo más la opción de utilizar ese tipo de vehículo, lentes de contacto, en modelos más in vitro primero, para ver realmente cómo funciona, porque ya tiene ese medio. Nosotros cuando colocábamos el modelo ex vivo en las placas de cultivo, la
la superficie corneal estaba expuesta al aire. Las lentes de contacto, cuando están expuestas al aire sin el intercambio de la película lagrimal, lo que van a hacer va a ser secarse, se van a quedar completamente secas y no sé si podría ser una buena forma de vehiculizar estas moléculas en este modelo. Ok, es decir, me acabas de decir que la córnea se quedaba expuesta al aire Sí. durante todo el proceso de cicatrización. Voy a pegar un salto a eso y vuelvo luego al drug delivery. ¿No podría ser es una de las razones por las que no has encontrado mejoras en la cicatrización corneal con los diferentes fármacos y con la melatonina en sus diferentes formas de instilación? Podría ser. Porque no estás en el mismo medio. Es decir, a lo mejor hubiera sido mejor poner o simular una capa de lágrima o un medio acuoso que hiciera que ese epitelio pudiera... Claro, de hecho, una de las cosas que nos planteamos fue utilizar un rotador que nos permitiera que el medio de cultivo cubriera la córnea y por ese movimiento de giro. No lo pudimos hacer porque las placas las metíamos en el incubador. Tendríamos que meter en el incubador el rotador y técnicamente no fue posible. Pero claro, una de las limitaciones que también se encuentran en el trabajo es esa, que la córnea está completamente expuesta al aire, bueno, dentro del incubador, que las condiciones no son las mismas que en el ambiente, pero sí que es verdad que eso podría hacer que no hayamos encontrado mejores resultados. Bueno, yo te animo a que intentes hacer también esa liberación con la lente de contacto, que intentes poner ese medio acuoso que hidrate la superficie corneal, que seguramente mejorará los resultados o los hará menos sesgados, es decir, que te podrás sacar unas conclusiones más robustas. Y además es más fácil hacerlo en el modelos vivo que estás planteando que en el in vitro que has comentado, porque para hacerlo en el in vitro tendrías que hacer el cultivo celular en una placa con una forma redondeada que simule la córnea y eso no es tan sencillo. Y en este modelo es vivo, como os habéis quedado el polo anterior, es tan fácil como poner un molde por debajo que le dé la forma al ojo y haga que puedas poner la lente de contacto. Y además en un ojo de cerdo vas a tener un diámetro corneal suficiente para poder utilizar casi cualquier tipo de lente de contacto casi comercial, ¿vale? Incluso es más fácil que hacerlo in vivo con un modelo animal. Nosotros lo hemos hecho en conejo y en el conejo se termina secando la lente de contacto y al final acabas con el conejo las 10 horas encima tuyo haciéndole parpadeo mecánico. Y es una auténtica locura. Con lo cual, en el sistema que vosotros habéis desarrollado, la investigación de liberación de fármacos con lente de contacto puede ser, con estos retoques, podría ser ideal, ¿vale? Lo que has utilizado ha sido otros métodos de drug delivery, que son las nanopartículas. Y no has encontrado que mejore la cicatrización con la melatonina. ¿Habéis estudiado el uptake, es decir, cuánto se recoge melatonina en esas nanopartículas y cuánto tarda en liberarla y cómo lo libera? Porque a lo mejor ahí puede estar la respuesta. Hemos estudiado la eficacia de encapsulación. Simplemente sabemos que eran en torno a un 20% de la melatonina total, pero no se han realizado los estudios de cómo se liberaba la melatonina por parte de estas nanopartículas. Claro, eso es fundamental, porque todas las nanopartículas que habéis utilizado son nanopartículas que tienen una propiedad lipofílica y la melatonina también. Y lo que hace entonces es que se engancha, es muy probable que se enganchen a esas nanopartículas con mucha fuerza y a lo mejor no la está liberando. Eso es una cosa que tendríais que, antes de hacer un trabajo de liberación o de eficacia de este fármaco, tenéis que saber si realmente se está liberando o no. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor lo único que ha ocurrido es que la melatonina que haya podido llegar a la superficie ocular e intentar mejorar esa cicatrización es la que se ha quedado en la superficie de la nanopartícula y no el interior. Porque esa a lo mejor se ha quedado demasiado adherida y por esas fuerzas lipofílicas no ha sido capaz de liberarlas, ¿vale? Claro, aquí venía una de las grandes preguntas que me traía desde casa, que es
¿por qué crees que no ha funcionado la melatonina en vuestro modelo? Ni siquiera la melatonina instilada ni la melatonina encapsulada en estas nanopartículas. Y en cambio, el artículo en el que basáis la hipótesis fundamentalmente de todo el trabajo, que es el de Almudena Cruz, que es un modelo in vivo de conejo, sí hay una mejora de la cicatrización bastante importante. ¿Dónde crees tú que pueden estar las diferencias que hagan que en uno sí y en el otro no? Podría estar en el modelo, en la forma de realizar la herida que hemos utilizado. Al final, nosotros probamos de primeras un daño químico que está muy extendido en este tipo de estudios, que de hecho es el que utiliza Almudena Cruz en su estudio, pero debido a las diferentes circunstancias que hemos expuesto, nos quedamos con el modelo de daño mecánico. Como os he dicho, la melatonina protege frente al daño oxidativo, que es lo que encontramos principalmente en un daño mediante agente químico, y no, sin embargo, en un daño mecánico, que es más por la ruptura. Entonces, es posible que la melatonina esté actuando sobre ese daño oxidativo en el modelo planteado y no en nuestro caso. Podría ser una de las múltiples posibilidades. Precisamente Almudena Cruz, en su discusión, habla de dos artículos previos de cicatrización o de intento de mejorar la cicatrización con melatonina, donde no encuentran que hay mejora de esa velocidad de cicatrización, y la diferencia con su estudio es que el daño es mecánico, no es químico, y probablemente va por donde tú has comentado. Yo he apuntado otras cosas aquí que me harían pensar en las diferencias. Una de ellas es, has hablado del espesor de la córnea del cerdo, que es casi el doble o más del doble de lo que es la córnea humana, pero ¿cuál es el espesor del epitelio? Que es donde estás haciendo el tratamiento y donde vas a hacer la herida. Realmente, ahora no lo recuerdo, se midió, sí que era algo más ancho que el del humano, pero no llegaba, o sea, no era una diferencia tan grande como en el total de la córnea. Me parece recordar que era como 2/3 del tamaño, o sea, 1/3 superior al tamaño del epitelio humano. Es decir, alrededor de 75-80 micras. Sí, porque al final el número de capas que encontrábamos en el humano suele ser entre 6-7, y aquí sí que veíamos alguna capa más de células epiteliales. Sin embargo, el tamaño era más o menos similar. Vale, pues controlabais bien cuando hacíais el daño mecánico, que le estabais simplemente dañando el epitelio. ¿También había daño estromal? En ningún caso. En ningún caso había daño Sí, estromal. porque después, mediante las evaluaciones histológicas, en ninguna de los ojos estudiados se ha visto que se hubiera llegado a dañar de forma mecánica el estroma. De hecho, hicimos pruebas dañando estroma y se veía claramente que sí que se producía ese daño, pero los resultados no fueron buenos y por eso no se han incluido dentro de la tesis. Ok, en comparación con ese trabajo de Klug, el epitelio, la córnea del conejo tiene aproximadamente unas 300 micras, con lo cual el epitelio corneal también es mucho más fino, y probablemente eso también tenga un efecto importante en las diferencias que habéis encontrado. Y luego, otra cosa que me gustaría comentar es cómo habéis hecho el método que habéis utilizado para teñir con fluoresceína y el diámetro de la herida. ¿Qué diámetro tenían las heridas que le estabais haciendo al animal? Tanto cuando lo probasteis con el enoxapanol como cuando lo hicisteis de manera mecánica. Utilizamos 9 milímetros de diámetro. Vale. Utilizábamos el mismo tipo de punch para hacer el tamaño de los filtros de papel, como para marcar el área que íbamos a dañar de forma mecánica. Vale, esa es otra gran diferencia. Es decir, en el modelo in vivo con conejo, que se ha trabajado en la Complutense y que se ha trabajado en otros sitios, el tamaño el diámetro de la herida que se hace con el enoxapanol es mucho más pequeño, es de 3 milímetros, porque si no nos podíamos eternizar allí para que cicatrizara, y encima corres el riesgo de tener otros procesos infecciosos o inflamatorios debido a la propia herida que esté afectando a todo el proceso. Y probablemente esa puede ser otra de las razones. Es decir, que a lo mejor
tamaños más pequeños, sobre todo si vais a utilizar el agente químico, el N-etanol, hacer con papel filtro círculos de 3 milímetros puede ser una buena idea para controlar, para que sea más repetible, para que no os pase lo que habéis comentado que os pasaba con el agente químico, y comprobar si realmente la melatonina en este modelo con el agente químico funciona y puede ser lo que has dicho tú antes, que sea el estrés oxidativo. Hacerlo de 3 milímetros en el papel de filtro, esto es una curiosidad. Nosotros al principio lo hacíamos también muy grande y nos dimos cuenta de estos problemas, lo empezamos a hacer de 3 milímetros y, claro, para hacerlo de 3 milímetros exacto teníamos que buscar alguna herramienta para poder hacerlo. Bueno, pues la tienes muy fácil. Te vas al zapatero que te arregla los zapatos y te hace los agujeros de los cinturones. Tiene una maquinita con una ruleta con mogollón de tamaños diferentes para hacer. Pues hay uno que es de 3 milímetros y te los hace perfecto. Así que, gracias por la idea. ahí te lo quedas. Vale. Luego, una cuestión importante y que comento en muchas tesis, sobre todo de este área, es el tema de la estadística. La estadística es muy importante. Se nos olvida. Y no es algo que te haya ocurrido a ti, sino que en general le damos menos importancia de la que tiene cuando estamos en experimentación básica en el área de la biología o cuando estamos incluso en la parte clínica. Pero la estadística es la que nos refuerza que nuestros resultados sean concluyentes. Sin una buena estadística, nuestros resultados son resultados, pero no son concluyentes. Entonces, la estadística que presentas en la tesis es floja, ¿de acuerdo? Floja porque faltan cosas importantes que tendrías que haber analizado. Por ejemplo, habéis utilizado 130 ojos. ¿Por qué 130, no 190? Es decir, falta un cálculo de la muestra, del tamaño muestral, que os permita poder hacer una estadística para poder concluir lo que queréis concluir. ¿De acuerdo? ¿Por qué 130? 130 ha sido el número final que hemos obtenido entre todos los experimentos realizados. Realmente lo que hacíamos era tener un mínimo de N3 en cada uno de los experimentos por duplicado. Sí que es verdad que lo que deberíamos de haber hecho es primero hacer un análisis estadístico previo para ver qué muestra hubiéramos necesitado y luego a partir de ahí pues ya haber hecho los experimentos. El problema es que el número de ojos que realmente tenemos disponibles es bastante limitado. Aquí de hecho podíamos conseguir unos 18 ojos al mes aproximadamente. Entonces, el hacer experimentos durante a gran escala con un mayor número de ojos hubiera llevado mucho más tiempo. Ok, ya te digo, queda mejor cuando hacemos un cálculo muestral y justificamos por qué utilizamos ese N. Claro, has utilizado un N igual a 3 y has utilizado un test paramétrico, que es la T-Student, para muestras independientes. Con un N tan bajo, probablemente tendrías que haber utilizado un no paramétrico, ¿de acuerdo? Porque no tienes muestra suficiente como para poder hacer una estadística que esos valores de significancia te estén diciendo lo que tú quieres que digan, ¿de acuerdo? Entonces, un Wilcoxon o un Friedman serían los más adecuados. Por eso es tan importante hacer un cálculo muestral, ¿vale? Para luego saber qué test estamos eligiendo, porque si no, probablemente el test que estamos eligiendo no es el adecuado y, por tanto, las conclusiones pues cojean un poco, ¿vale? Esto es simplemente un comentario que no enturbia el trabajo que has hecho, ni mucho menos, pero que sirva para el futuro. Ya te digo que ocurre en este área de manera muy habitual y es una de las limitaciones que tenemos muchos investigadores en este área y por tanto creo que es importante que la intentemos paliar. La otra cosa de la estadística que no me gusta y que en algunos papers, incluso nuestros, habrás visto muchas veces, pero que lo estamos intentando evitar ya, es utilizar el error típico de la media, es decir, utilizar la media y el SEM. ¿Por qué no pones la desviación estándar y pones el SEM? A ver qué me dices. Yo te voy a decir por qué lo hacéis. Porque el valor es más pequeño y queda más bonito. Porque las barras de... Claro, efectivamente. La barra queda más pequeñita y entonces parece que si utilizas una T-Student, si nadie se da cuenta de ese detalle, pues una T-Student queda guay. Pero claro, si la barra es muy grande, eso significa que hay mucha dispersión.
que en este tipo de experimentación es lo normal. Ujú. Y entonces, si queda muy grande, significa que Hay no que hay aumentar mucho normalidad el en N. los datos, y si no hay normalidad no puedo utilizar la t-distribución. Entonces, acostumbrados a utilizar la desviación estándar porque es más real, ¿vale? Vale. Ya te digo que nosotros lo hemos utilizado mucho siempre. Pero ahora que nos estamos poniendo un poco las pilas con la estadística, pues queda mal. Vale, ya solo te voy a hacer una última pregunta, bueno, una penúltima, porque la última es más de curiosidad. A mí me ha encantado el modelo, ya te lo digo. Esta pregunta no va con segundas ni nada por el estilo, va todo lo contrario, porque quiero que me cuentes qué crees que aporta tu modelo en comparación a los otros en la investigación de la superficie ocular. No quiero que me cuentes las limitaciones, quiero que me digas, véndemelo. La verdad que ahora mismo habría cambiado bastantes cosas en el modelo. Una de ellas es que en lugar de intentar, visto lo visto, en lugar de intentar ver qué moléculas favorecían la cicatrización, hubiera sido un modelo que nos hubiera dado muchos mejores resultados si lo que hubiéramos probado es las nuevas formulaciones que vayan surgiendo, probar si realmente crean algún tipo de daño en el modelo. O sea, el efecto contrario, en lugar de evaluar la cicatrización, evaluar un posible daño que puedan producir las moléculas que sean. Un modelo de toxicidad, ¿no? Sí, Okay. sí, creo que eso es lo que habría cambiado. También hubiera servido el modelo que luego realmente es lo que se hace en los papers que en los que ha colaborado este modelo. Lo que se hacía también era ver la capacidad de los diferentes fármacos diseñados de penetrar a nivel ocular, de atravesar la barrera. En eso creo que habría sido mucho mejor modelo. Sin embargo, para esto se nos queda cojo, por eso, porque necesitaríamos aumentar muchísimo el N para poder tener valores que realmente fueran estadísticamente significativos. Entonces, no veo mucha posibilidad de ir más allá en este tipo de modelo para esto. Bueno, yo te doy una idea, que son las lentes de contacto. Tú has puesto otras dos encima de la mesa. Ya cuando todo esto acabe, hablaremos, porque cuanto menos animales utilicemos, sí, mejor. Y nosotros utilizamos demasiado. Así que tenemos muchas cosas que se pueden hacer y tenéis muchas cosas que se pueden hacer con este modelo ex vivo. Ya no digo el modelo de cicatrización y melatonina, no. Como modelo ex vivo del ojo de cerdo a nivel ocular, tal cual lo habéis planteado, me parece una cosa muy, muy, muy buena. Muy, muy buena y de la que tenéis que estar orgullosos. Y mi última pregunta ya es curiosidad. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a seguir con esto? Me encanta una cosa, eres optometrista. Y ver optometristas que se dedican a esto, a mí, te lo digo de verdad, me hace estar, y lo vuelvo a repetir, muy orgulloso. Porque somos pocos. Y yo siempre he estado, yo creo que he sido uno de los primeros en la vanguardia de esto, en los que en el campo de la optometría me veían y me siguen viendo como un bicho raro porque me dedico a la bioquímica y en el campo de la bioquímica tampoco soy bioquímico, con lo cual pero yo estoy encantado de hacer eso y ver a optometristas que fuera de nuestro grupo de investigación hacen lo mismo, a mí me encanta, porque es hacer ver que hay otras vías, que no todo tiene por qué ser la parte clínica o la parte más optométrica. Hay otras cosas en las que también podemos participar y se hace bien. A mí me gustaría saber si vas a seguir aquí o si te vas a dedicar a la parte clínica, vas a cambiar, ¿qué vas a hacer? Creo que cambiaré. Sí, sí. Casi. El problema es que para seguir con ello sí. me tendría que ir fuera. Actualmente no es algo que valore. Entonces, a reconducir todo a la parte clínica y que mi directora, junto con los nuevos chicos, siga trabajando en ello. Bueno, pues seguro que donde vayas te va a ir muy bien. Visto lo visto, estoy convencido. De nuevo, felicidades y espero no haberme alargado demasiado, pero es que este tema me apasiona demasiado. Muchas gracias. Okay.
Andrea? Yes, I can hear. So Yeah. I'm introducing now the second member of this committee. Dr. Andrea Leonardi is a MD, medical doctor, and an ophthalmologist. He holds a PhD degree in medicine and surgery, and at present he is associate professor at the ophthalmology unit, Department of Neuroscience, at the University of Padua in Italy. He's an expert in ocular immunology, ocular surface, and allergy. And I have to say that since we did our fellowship together at the Escape Insight Research Institute in Boston, back in the day when we were even younger than you are now, Maria, I have followed his career, and I can assure you that he really is very experienced and wise in the fields that I just mentioned. So he is more than entitled to be here. Mm-hmm. And please, Andrea, go ahead, ask him a lot of questions and put him also under a little bit of stress, okay? Thank you, Andrea, Thank you. for accepting Thank this. you. Thank you, Marga. Thank you for your words. I would like to thank the Valladolid University and YOBA to invite me to be part of this committee. And I have to congratulate not only Mario, but also the whole team to have conducted such a good work. I took some note because of a lot of, Andrea. yes. Hold on a second, the sound is quite low and they are trying to fix it. No, is verdad? Can you hear me okay? We hear you well because we have earphones, but the audience in the room cannot hear you. So they are doing something with the sound. Just hold on a second. Me voy a quitar. Hablar, Marga. Prueba a hablar tú. Dile que hable, dile que hable. Andrea? Yes. Can you say something? Yeah. Can you hear me okay? Yep. Now it's perfect. Go ahead, please. Okay. So, Maya, congratulations for your work. Excellent thesis. I enjoyed reading the thesis, and I took some note because of a huge amount of data you produced. Your presentation was clear. I probably missed some part of the previous discussion because I can understand Spanish, but not too much familiar with the language, even though there are similarities. So some of my points or notes or comments or questions might be similar to the one you already had with Gonzalo. So sorry if some are going to be the same. So I divided my my discussion with you in 5 different points. 1 point for each of the steps you took in your thesis. So the first topic will be the of course the morphological characterization of the porcine eye, and I enjoyed to look at the picture and see the similarities between the ocular surface in the pig and the humans, even though if I have to make a criticism to your results, it would have been probably nicer to have a direct comparison between histological pictures in the porcine eye and the human eye. I know difficulties to have eyes from eye banks, but you could have taken pieces from the conjunctiva and the cornea to have a direct comparison instead to rely on data from literature. Anyway, so I think you said that the density of globule cells in the conjunctiva are similar
between the porcine eye and the human eye, even though from pictures, seems like the porcine eye has much more globule cells. Maybe they're more dispersed than in clumps. However, I have my question was, do you have any idea on the kind of expression of mucins in the porcine eye compared to the human eye? And in fact, you show differences in staining capacities of different globule cells in the pig. And I don't know if those are similar to the one we have in the human eye. Can you elaborate a little bit on that? Mm-hmm. Well, as you said, getting human tissue, it's quite difficult. So we could have tried to use the histopathological samples that we could have on our laboratory, but most of them are from pathological corneas. So I don't really know if we have here healthy corneas to make the comparisons with the porcine eye. About the conjunctiva, the goblet cell distribution, what I mean to say was that in bulbar conjunctiva, specifically in bulbar, the distribution of goblet cells were similar to human, because we found that in the porcine bulbar conjunctiva there were 12 goblet cells per millimeter, and in the human conjunctiva it has been described that there are around 8 cells per millimeter. Not in the whole conjunctiva. In the whole conjunctiva, what we mean was that the distribution was similar, but not the amount of the goblet cells itself. About the question, what about the mucins or the staining capacities of globule cells? Seems like there are different types of globule cells in the pig eye, and I was wondering if this is similar in humans. In terms of mucin production, I guess. We didn't study exactly which mucins are produced by the porcine goblet cells, so we can't make the comparison with the human ones. I don't know what to say, because we tried to make some staining with the antibodies that we had in the laboratory, but they didn't work with our tissue. I don't know if it's because the differences between the porcine and the human or other animals that we have tested with these antibodies, but we were able to see many of these antibodies expression on the porcine cornea. So I guess the antibody and the probably material you have is related to my second question, because I enjoyed, and it was nice to see the immunotissue associated to the conjunctiva. Mm-hmm. Even here, my impression, because we don't have the direct comparison, is that the count, or at least the number of follicles in the porcine conjunctiva is more abundant than the human conjunctiva, and this is probably expected, since they are exposed to more dirty particles than humans, so this is kind of expected. So I was wondering, and this is probably the material difficulties you encountered in your study, why you check only the T cells and you do not look at the dendritic cells, both in the conjunctiva and the cornea, because you said that there were no dendritic cells in the cornea, but also in humans it's hard to find them, because in normal cornea there are immature dendritic cells, and I guess that in porcine eye they're more mature than in normal human cornea. So I have any idea on
the distribution of dendritic cells in the porcine eye? No. Once more, we try to stain these dendritic cells, but we were unable with the antibodies that we had even commercially available or in the lab. We also tried to stain the keratocytes of the cornea, and we weren't able to do these stainings. So we tried many things, but the limitation that we said in the presentation, that there are no antibodies specifically against pig tissue, it's been a headache. Okay, well, I understand. So it's completely accepted. So my second point was on the melatonin receptors expression in the porcine eye. And here again, we don't have the comparison, and I guess the distribution of the receptors in the human surface is similar, or I did not understand from the result. Actually, we don't have the results, but can you just explain us if the distribution in the human eye is similar, human ocular surface, I mean? We don't know, because in human it is demonstrated that there are the MT1 and MT2, but for example, in our case, we didn't see expression of MT1 on cornea. As much as I have read, there is no any study that has said that MT1 and MT2 are present on conjunctiva of any animal. I haven't been able to see any immunofluorescence image in which we could see the distribution of the melatonin receptors, neither in the conjunctiva or in the cornea. I have read that there are some paperworks that have published these results, but with Western blot, not by immunofluorescence. Okay, so I guess you answer also my other question, which is was related to the calc system, because melatonin might have some immunomodulatory effect in general. And I was wondering if you have seen some expression of MT1 or MT2 or the on the lymphocytes or some of the lymphatic tissue in the conjunctiva. That is something that we had planned to do, to evaluate the distribution of MT1 and MT2 in around these areas, but we weren't able. By the time we tried to make these new experiments, we were run out of the antibodies that we used in our experiments. So we tried, but the results were completely different with these new antibodies, and we couldn't make the comparison or evaluate if there is these MT1 and MT2 receptors in the wounds making in the model or near the lymphocytes, or we weren't able. Yeah, you know, I've been working in the lab. We do have labs, and I understand completely the frustration. Actually, the majority of the work in the lab is frustration and not good results, as we all know. So I completely understand that. So let's move to the third part of the study, which was the wound healing model, ex vivo. And you already explained, but I would like you to elaborate a little bit more on the differences between the chemical wound healing or the chemical injury and the mechanical injury in terms of the healing process, because we are talking now about the ex vivo model, so not in vivo model.
So what do you think? You've shown the tunnel expression in I think in the cornea after, which was higher after a chemical injury instead of mechanical injury. Do you think that this is the main reason why there's such a difference in timing of healing? Or and correlated to this one, what's the role of the absence of the Bowman membrane in this healing process? Good question. With the chemical wound, we saw that the first stages of the process of wound healing, the epithelium was not removed, that the damaged epithelium remains there. So then it could be one of the reasons that makes the process go slower than in the mechanical wound. Also, my impression is that the N-epthanol goes through the epithelial cells from the border of the wound to the ones that are near it. So really, even though the diameter of the wound area was the same for the mechanical wound and for the chemical one, the chemical one, as I think that the agent diffuse to the near areas of the epithelium, makes a bigger wound and delays all the process of the wound healing. Yeah, probably it affects also the stroma and the interaction between stromal cells and epithelium. Since there is no Bowman membrane, probably there is less barrier to go inside the cornea, right? I don't know how we could have tested that, because what we see was that in the stroma of the wounds made with N-epthanol, there were a much bigger apoptosis mark. That's maybe one of the reasons, because the N-epthanol diffuses through the stroma of the cornea and makes this damage. As you said, the damage with the N-epthanol probably is much bigger than what we tried to do. We just wanted to damage this epithelium in this area, and probably we are damaging a bigger area of epithelium and also the corneal stroma. Okay, thank you. And let's go to the next step, which was the developing the delivery system. I think this has been discussed even before, but I was wondering, and I think you explained already in your thesis that you have been, so we have different type of delivery system, and you choose the nanoparticles, but you showed that there are other systems like liposome and others that can be used as delivery system. Why was the nanoparticle chosen for delivery of melatonin? I think you said something about that, but I would like to understand better. As we saw, the nanoparticles has better characteristics to be kept in time than liposomes, as they can be sterilized and lyophilized. That's one of the reasons, and also because when we look for which teams have some experience on using these kind of delivery systems, delivering melatonin, we found the group of Dr. Jelena in Croatia that had a lot of experience making these nanoparticles loaded with melatonin. We also know that they have porcine eyeballs. They could get porcine eyeballs, so we made this collaboration with them, and their experience was with
nanoparticles. So that's the reason why we choose these nanoparticles. I think that this point was already taken in the previous discussion, and I think Gonzalo was mentioning that melatonin is lipophilic and that might not be released by the nanoparticles. However, we have experience with cyclosporine, as you probably might know, has been marketed or authorized just recently in Europe, where the cyclosporine, which is purely lipophilic, has been prepared in the formulation inside nanoparticles, which are actually negatively charged on purpose because they interact with the ocular surface and they have a better delivery system. And it's been shown that this lipophilic compounds such as cyclosporine is released by these nanoparticles when they are attached to the ocular surface, and actually has been shown that cyclosporine concentration in the cornea can be measured in the ex vivo model and even in the in vivo model. So in that case, nanoparticles were on purpose negatively charged with the calcium chloride. So there was a system to make them negatively. So and I see that you said lecithin is also negatively charged. That might be a reason why the lecithin might work better than the other nanoparticles. Don't know. I really don't know if this could be one of the reasons. It's true that the lecithin nanoparticles were the ones that are negatively charged, and when we cover with the chitosan, they go to positive charge. Maybe that's one of the reasons why these nanoparticles work better in the model. The explanation by the authors of this system, I'm talking about cyclosporine because it's still a nanoparticle. They said because the negatively charged nanoparticle interacts, or actually that in that case was positive charge interacts with negative charged ocular surface. So it was the opposite. So that I don't know if the charge of the nanoparticle has been taken in consideration in preparing the melatonin delivery system or not. But this is more pharmacological. I even have no idea about that. So it was just a curiosity. But the other thing that you show probably in the text and not in your presentation, and I think the nanoparticle itself works even better than AGF and TSP. Is that right? So do you have an explanation about that? In healing the cornea. We didn't make at the same time those experiments, and also we have done the experiments with the nanoparticles with the big eyeballs from Zagreb, and the experiments with EGF and TSP1 were done here in Valladolid. Maybe even though the big eyes were from the same kind of pig, the common pig, there could be some differences on these eyeballs, so that could explain. That could explain these differences between showing that the EGF or TSP1 doesn't increase the Von Hill, whereas the nanoparticles without the melatonin did. Okay, I think I'm done. I'm happy about your answer, and I give my words to Margarita. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. We were saying between us that maybe Croatian speakers do not speak Spanish, and that's the reason why there were differences.
Andrea, can you still hear me okay? Andrea? Yes, I can hear you. Okay, okay. So it's now my turn, and Andrea, I apologize, I'm going to switch into Spanish now for my questions. Un momento que me voy a silenciar el micrófono. Ah, no. No, el tuyo tiene que estar no. encendido. Mario, Sí. enhorabuena. Como ya ha comentado el doctor Carracedo, pues eres psicotometrista, fui hace muchos años también en mi clase, y es un grado en el que lógicamente pues, no se adquieren habilidades en las que has tenido que desarrollar para esta tesis. Pero mi enhorabuena es porque has tenido los arrestos de lanzarte a ese precipicio, de decir, puedo, me gusta, voy a aprender. Y sé que ha habido muchos problemas, muchas dudas, muchos desfallecimientos. La doctora Divo me está mirando de reojo porque como la tengo al lado, pues sé las alegrías, pero también sé los problemas que tu tesis y todas conllevan. Ninguna sale sin desfallecimientos, sin momentos de ya no puedo más, ya no sigo adelante. Todas las tesis pasan por eso. Pero estás aquí y eso significa que has tenido éxito, has hecho una enorme cantidad de experimentos, has trabajado mucho, has hecho una presentación excelente y por ello te doy mi más sincera enhorabuena de corazón. Y no puedo dejar de dar mi más profunda enhorabuena a la doctora Dibol, a Yolanda. Sé que sin ella no lo habrías logrado. Y bueno, con eso está dicho todo y por haberte traído hasta aquí estoy también muy, muy orgullosa de ello. Me parece que reducir el número de animales en investigación es absolutamente necesario, es algo muy, muy loable. En algún momento, y esto va para todos, tenemos que dejar de plantearnos matar animales solo por el hecho de que tengo que hacer una tesis y tenemos que interiorizar de que tenemos que hacer lo mínimo imprescindible con animales vivos. Estamos matando animales que no necesitarían ser ni creados para ello. Quizás estoy muy sensible con este tema. Tengo una hija que se dedica un poco a esto, cuyo trabajo de fin de grado fue precisamente las técnicas alternativas a la experimentación animal. Y te quería dar la enhorabuena porque si has desarrollado un modelo válido, que por supuesto pueda ser perfeccionado, pero si has logrado un modelo válido que nos permita a todos ahorrar vidas animales, creo que independientemente de que la melatonina funcione o deje de funcionar, de verdad que tienes mi más sincero agradecimiento y creo que todos nosotros deberíamos estar muy agradecidos al trabajo que has hecho. Y te voy a preguntar algunas cosillas. Una curiosidad, el que hayas mezclado machos y hembras, ¿crees que puede haber tenido algo que ver o puede haber introducido algún factor de variabilidad en los resultados? ¿Es ignorancia plena? Pudiera ser, al final, nivel hormonal, somos diferentes, todo puede haber hecho que esos ojos no estén exactamente igual los unos que los otros, pero no creo que haya más variabilidad entre un macho de una hembra o dos machos diferentes. Al final son animales que no están seleccionados genéticamente como los que tenemos en el laboratorio, que es una cadena y es el mismo animal. Aquí son animales que se utilizan para consumo de carne, que puede haber variaciones entre unos y otros, y no sé si el hecho de que sean machos o hembras puede afectar tanto a este nivel. O quizá la pregunta, y puedes intervenir si lo deseas, quizá la pregunta era si has encontrado, porque era más experto de melatonina que tú, no, bueno, excepto aquí Gonzalo quizá, ¿has encontrado descritos diferencias en humanos en cuanto a la acción de melatonina sobre nuestro cuerpo, dependiendo del sexo? No. No, me dice tu directora que tampoco. Vale, pues, quería preguntarte, desviándome un poco de las partes técnicas y demás que ya se han abordado, quería preguntarte qué opinas, tu opinión después de haber leído tanto sobre
el tratamiento posible tratamiento con melatonina para varias enfermedades, dejando, voy a preguntarte específicamente sobre alguna, dejando aparte el polo posterior, la retina, y sabes que el grupo de Salvador Pastor, Eva Sobas, también están estudiando melatonina en retinosis pigmentaria. Quería preguntarte sobre la potencialidad que pueda tener, y hay publicaciones, las he visto, las has mencionado, en el tratamiento de la enfermedad de ojo seco. El problema que le veo a la melatonina, o sea, porque realmente hay muchos estudios, se han hecho muchas pruebas con melatonina relacionada con muchas enfermedades diferentes, pero luego realmente ninguna llega a nivel comercial. La melatonina únicamente se puede utilizar en trastorno del sueño. Para jet lag, comercialmente no hay ningún preparado para otras enfermedades. Mi sensación es que la melatonina actúa sobre tantas cosas, tiene tantas funciones a nivel celular, que para intentar tratar una podemos estar descompensando otras. Entonces no creo que ese puede ser uno de los motivos por los que no llega a haber preparados comerciales de melatonina en el tratamiento de enfermedades. A nivel de ojo seco, lo desconozco. Bueno, yo creo que quizás que no se ha llegado a la fase de comercializar, sino me puedo equivocar, pero no he visto concretamente en esta enfermedad que haya habido, corrígeme si me equivoco, paso al ser humano. Entonces, ninguna casa comercial se va a plantear siquiera mirar a esta molécula si no hay alguien que se atreva a hacer ese salto a una producción en humanos. Entonces, pues no sé si la hay, no he mirado todo detenidamente, pero de nuevo nos tenemos que atrever a hacer ese paso, porque si no, lo que investigamos pues está muy bien para curarle los ojos a los cerdos que previamente hemos matado, pero no nos cura, no llega a la clínica, y te lo digo como clínico, con lo desesperados que estamos pacientes y médicos con esta enfermedad, que apenas tenemos nada. Siguiendo esta línea, te quería preguntar si cuál podría ser la posible acción de la melatonina sobre las células madre del epitelio, o sea, de la córnea, las células madre que existen en el limbo, como sabes, parte del grupo al que pertenece se dedica mucho a estos temas. Y parece ser, por lo que has comentado, que podría tener acciones. ¿Lo ves como una posible terapia a investigar? Al final lo que se ha visto es que la melatonina favorece esa cicatrización. Para favorecer la cicatrización epitelial, obviamente, o está favoreciendo la migración o la división celular. Mi sensación es que pueden ser ambas, que está favoreciendo tanto la migración celular como la proliferación, o sea, que tiene que estar produciéndose un efecto a nivel del limbo. Habría que estudiarlo. ¿No has visto publicaciones que estudien específicamente esto? A nivel del limbo, no. Vale. Y el WhatsApp me ha permitido, que no estoy en el WhatsApp porque estoy pues, en contacto con Andrea, no creáis que estoy en contacto con Teresa, y en concreto le he preguntado, ella tampoco conoce, sería muy interesante poder estudiar esto. Y la última pregunta, pues ya me lo has contestado un poco, y es que problemas tecnológicos, no ya de posibles efectos secundarios, sino problemas tecnológicos, puedes adivinar que habría para poder comercializar la molécula de melatonina para uso tópico. No en pastillas, que ya la tenemos, sino... No creo, porque es eso. O sea, hemos podido ver que se puede encapsular perfectamente en nanopartículas. Ahora mismo no recuerdo si también se ha producido encapsulación en algún otro tipo de... ¿Y libre? No veo que hubiera ningún problema. El problema puede ser la conservación, que se degrade en un corto periodo de tiempo, pero no debería haber ningún problema. Digo, porque no merece la pena, por muy prometedora que parezca una molécula, si ya sabes de entrada que no va a tener ninguna vida media larga, lo que llaman shelf life, tiene que aguantar un poquito, no se puede comercializar algo que se va a destruir en 2 o 3 días, pero si no hubiera ese problema, pues la verdad es que a mí me ha dejado con la intriga de intentar probar esta molécula. Aunque no te vayas a dedicar a esto, que a lo mejor si acabas trabajando aquí, pues un poquito de tu tiempo sí podrías dedicarle, ¿cómo
¿cómo te parece que puedes seguir avanzando en este trabajo? Independientemente de, ya no tienes a la Aríbol, ya eres doctor, o lo serás dentro de unos minutos, y imagínate que estás planteando, tengo un optometrista aquí muy jovencito que quiere hacer algo en esto, ¿qué le podría proponer que hiciera para continuar lo que yo he hecho? Creo que todo lo que hemos hablado con el profesor Carracedo, seguir avanzando en las pruebas con diferentes formulaciones farmacológicas en los ojos, en el modelo de ojo de cerdo. O sea, es que hay un montón de posibilidades para utilizar este material y evitar, como hablábamos, el uso de animales de laboratorio. Yo estoy totalmente dispuesto a venir a ayudar a quien haga falta para que con esto se continúe, porque creo que es algo muy, muy importante y que debemos de seguir. Creo que es muy interesante, y con las mínimas perfecciones que tuvieras o ajustes que tuvieras que hacer al modelo, si es que se debería pasar ya un mínimo experimentación animal necesaria, y yo ruego que intentéis pasar a la clínica humana. Le daré mucho la vara, que la tengo al lado, porque me da mucha pena que las cosas se queden en las tesis y no sigan adelante. Pues... Yo te ayudaré a darle la vara. Vale. Le cojo la palabra. Muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena a los dos. Esperad un momento que me pongo, que quiero que Andrea me oiga ahora. Así no estaba silenciada, o sea que... Andrea. Okay, I'm here. So we have just finished, the three of us, and now we are going to leave this room. There will be a break for them and not a break for us, so we have to go to the other, to the private line. Give us just a couple of minutes. Should I keep this window open and go to the other You can room? keep it open and silenced. Okay. And just give us a minute to go to my office. Thank you. Como le he dicho, ahora es tiempo de que hagáis un coffee break, en lo que queráis break, y nosotros nos vamos a ir a un link privado para hacer el papeleo y otorgar una